Hola, de chica nostálgica y que tiene el pelo mojado. Me acabo de bañar. Felicidades. Se bañó. Hay que. Este. Hoy quiero hablar de la hija de perra más grande. El enemigo público número uno. Ay, sí, ¿no? No, tampoco, pero sí. Uno de los enemigos más grandes de la felicidad, diría yo. Y es la maldita nostalgia. Ayer la sentí mucho porque fui a la universidad y estaba pensando en que fue mi última etapa de ir a la escuela formalmente, de sentirme chiquita, aunque ya no lo estamos cuando estamos en la universidad. Y siento que fue como ese último aire de la inocencia de un primer día de clases y todo eso. Y estaba pensando como en cómo me lo arruiné un poco, no del todo, pero sí, como a la mitad de la carrera creo yo decidí dejar de tomar materias porque empecé a hacer otras cosas. Y de repente seguía yendo y todo eso. Ahorita ya estoy en línea y solo voy a las instalaciones universitarias cuando necesito cosas muy específicas. Y pues ayer fui. Y estaba pensando eso, como esa nostalgia de, sí, estaba sintiendo más bien, la nostalgia de los primeros días de las clases, de los grupos de amigos, de ver diario a tus amigos. Y yo ya llevo rato pensando en las amistades a estas alturas de mi vida, que creo que eso sería tal vez un video aparte. Pero sí me dio nostalgia pensar que abandoné prematuramente o no viví como esa etapa como los demás y que ya se fue. O sea, aun cuando volviera a entrar a la universidad a estudiar otra carrera, no sería lo mismo, porque ya no sería con un montón de adolescentes casi adultos de la misma edad que yo, y ya no sería que todos estuviéramos como en la misma página, que todos tuviéramos esa, de alguna manera, inocencia de venir, de seguir estudiando todo igual, de esas rutinas, no sé, creo que ya para nada sería lo mismo. Y de hecho creo que no pasará pronto, no estudiar otra carrera por ahora. Pero pensando en todo eso me quedé como, no sé, con ese vacío que deja la maldita nostalgia. Y no sé por qué ayer no quise ir escuchando música, o sea, como que quería ir escuchando el ambiente y así. Y todo el camino de regreso, que es largo, me fui escuchando mis pensamientos. Y yo, y no sé, seguía sintiendo esa nostalgia en cada célula de mi ser. Y hoy estaba en la mañana pensando en todo eso y wow, creo que no soy la persona más nostálgica que he conocido. Creo que no me afecta tanto esta hija de perra, pero sí, pues obviamente la siento, ¿no? Al igual que todos, son sentimientos universales. Y me di cuenta que sí soy muy nostálgica, pero de otra manera. Yo no sé por qué, como que mi mente vive en el futuro, haz de cuenta, en un futuro que ni conoce del todo, pero ok. Y a veces siento mucha nostalgia por el presente, por lo que estoy viviendo. Y me siento triste, genuinamente a veces lloro, porque voy caminando por las calles, bueno, o sea, toda mi vida he vivido en el lugar en el que vivo ahora. Y a veces siento nostalgia de estar en esta casa, porque pienso, algún día ya no voy a estar aquí. Y me pongo chipilas de cuenta, porque empiezo
a pensar que, wow, he crecido toda mi vida aquí y pienso en lo que me ha facilitado vivir en este espacio y me siento mal, no sé, extraño lo que estoy viviendo y no sé, también me pasa con los lugares a los que suelo ir y caminar las mismas calles, me siento como triste de decir como esta vida que estoy teniendo justo ahora, la forma en la que vivo mi vida justo ahora, no va a ser la manera en la que la voy a vivir siempre. No es que la nostalgia me lleve solo a vivir en el pasado, a mí al contrario, me hace vivir en un presente en el que ya no tengo lo que tengo hoy. Y, y no sé, o sea, claro que si asumo que todo va a cambiar, espero con todo mi corazón que sea para bien, pero no sé, me lleva a valorar mucho el presente, me lleva a valorar lo que estoy viviendo y a hacer lo posible por guardar en mí. Y yo, ustedes no lo ven, pero me estoy agarrando aquí. Me lleva a tratar de guardar mucho en mi corazón las cosas que estoy viviendo, sintiendo y experimentando. Aunque creo que a veces igual estar pensando en eso hace que no pueda disfrutar lo que está pasando. Y no sé, creo que las cosas que más nostalgia me dan son cosas tan ordinarias. Por ejemplo, trato como de acordarme del primer momento en el que habité la nostalgia en mi ser. Y creo que fue cuando iba en la secundaria, en el bonito que fue verano del 2015. Yo tengo una nostalgia increíble por todo el 2015-2016. Y fue porque fueron tiempos en los que pasaba mucho tiempo sola y me la pasaba escuchando música y viendo videos y siendo muy fan, porque soy súper fangirl, cabe mencionar. No, no la más, pero sí. Y, y me acuerdo que me hacía agüita de avena y así, no sé, o sea, era como que nunca había pasado tanto tiempo sola hasta ese punto de la vida. Y todos los días, cuando acababa el día, cuando empezaba a ver que se metía el sol, yo decía, oh, este día, qué nostalgia. Todavía ni acababa, por Dios. En general, creo que es ahora como por ahí de las 6, 7, cuando empieza a atardecer. Qué maldita nostalgia, mi gente. Y creo que así han avanzado momentos de mi vida en los que yo digo, me duele tanto tener que dejar atrás estas cosas. O sea, lo agradezco porque mi vida sigue avanzando, ¿no? Y voy viviendo otras cosas. Pero sí sentía como, hoy, ¿por qué tiene que terminar? Me sentí muy bien hoy. O no forzosamente que me sintiera como eufórica y súper feliz, pero decir, me sentí tranquila, me sentí a gusto, ay, perdón, o decir, esto que sentí, lo sentí especial y ahora, ¿cómo va a seguir la vida sin esto? Me ha pasado con eso, me pasó en la prepa, siento que ahí no lo pensaba como voy a tener nostalgia de esto algún día, pero sí decía, wow, cosas ordinarias que me hacen muy feliz. Y era en las tardes, yo iba en la prepa, ¿qué? Yo iba a la prepa en la tarde y estábamos, bueno, yo iba como de 2 a 9 y llegaba y todo. Y siento que los últimos 2 años
fueron los que me dieron nostalgia, en realidad. Porque me la pasaba así, con mi amigui, con quien ahora podría decir que es mi mejor amiga. Y, y las dos lloramos mucho por esto, porque decimos, hemos crecido y qué chido poder crecer con alguien y qué ganas de seguir creciendo juntas. Pero al mismo tiempo lloramos por lo que ya fue. Extrañamos mucho esa etapa de... Teníamos fue una etapa muy X, o sea, de verdad, cero que ver con las etapas, con las experiencias de otras personas que he escuchado. Pero lo sentía tanto en mi corazón y me sentía tan bien que son de mis recuerdos más nostálgicos y valiosos. Que nuestro gran plan todos los días era, si no saltarnos una clase, pasarnos nuestra hora libre en, pues viendo el cielo y yendo a comer tacos y yendo a comprar algo de tomar. Y ya. Y por algo de tomar ni siquiera estoy hablando de algo así muy alocado. Un agua de horchata o un Fusti. Y eso era el gran plan. Y era todavía mejor cuando eran como las 6, 7, porque empezaba a verse el atardecer muy bonito. Y si no teníamos tiempo, nos salíamos de nuestra clase, o sea, si no teníamos hora libre o lo que fuera, nos salíamos de la clase a ver el cielo y regresábamos. Y pues con lo que aprendíamos de filosofía del arte y todo eso, nos la pasábamos hablando de lo bella que era la vida y de lo bello que era poder observar y todo eso. Y no sé, o sea, tengo una nostalgia muy grande por eso, porque recuerdo mucho el sentimiento de dejarte maravillar por las cosas más simples y dejarte valorarlas y sentarte a contemplarlas con alguien más y con alguien que quieres. Se sentía mucho en mi corazón y no sé si conscientemente decía que nostalgia este momento, pero conscientemente sí pensaba, wow, estoy sintiendo esto en todo mi ser. Siento que de la universidad nunca sentí esa nostalgia de decir, quiero valorar mucho este momento. Y tal vez eso es lo que me hizo sentirme más rara ayer, porque iba caminando y decía, ay, cuando salíamos de clases nos quedábamos parados aquí todos y platicábamos. O también, o sea, siempre que veo a esa zona, que es así, tengo que pasar sí o sí, que es como una jardinera enfrente de unas escaleras. Ya, hijos de perra, por cierto, pusieron algo para que no te puedas sentar en la jardinera. What the fuck, Unam, chécate eso. Pero era nuestro espacio de las mañanas, de mi mejor amigo y yo, porque llegábamos temprano. Él llegaba mucho más temprano que yo, pero llegábamos de que como 7:30, más o menos, y nuestras clases empezaban a las 8. Entonces llegábamos 7:30 y nos sentábamos en esa jardinera a esperar a que saliera el sol o a que ya estaba el sol y estarnos calentando en el solecito como viejitos. Y, y ni siquiera era que platicáramos mucho, o sea, a veces sí, a veces era como de, oye, me siento así, o oye, ¿qué crees? Lo que fuera, ¿sabes? Pero sentarse como con el solecito, que en ese tiempo no quemaba tanto como ahora, cambio climático. Pero, ajá, sentarnos en la jardinera con el solecito y que todos tenían que pasar por ahí, entonces estábamos como de que en presidente, presidenta, así de, ay, hola,
saludando a todos. Nosotros de hostess, recepcionistas, haz de cuenta. Hola amigos. Y todos iban pasando, nos saludaban y a veces se quedaban con nosotros a platicar y otras veces ya se subían a hacer sus cosas. Pero ayer sí sentí como, wow, no valoré esa etapa. No valoré mi última etapa de escolar. No valoré mi última etapa escolar. No valoré lo suficiente la oportunidad de tener a mis amigos de lunes a viernes, de lunes a sábado, porque aparte nos metíamos a clases de idiomas juntos. No sé, ayer sí sentí como esa nostalgia en mi corazón de real lo que pasó. Y también estaba pensando apenas en cierta época muy específica de, de cuando era todavía en la temporada de confinamiento. Y para no enloquecer, mi tía, mi prima, yo y mi mamá hacíamos intercambios, que era como vivimos cerca. A veces yo me iba a quedar a casa de mi prima y mi tía se venía a mi casa o viceversa. Casi siempre me iba yo a casa de mi prima. Y, y algo que hacemos mucho, yo con el maldito cielo, pero algo que hacíamos mucho era subirnos como una tipo azotea y ver el cielo o ver pasar el día y platicar de nuestros sueños de forma figurativa y literal, de las cosas que soñábamos mientras dormíamos y de las cosas que imaginábamos que queríamos vivir. Y hicimos ahí picnic, hicimos ahí muchas cosas. Y bueno, apenas dejaron esa casa, entonces volvimos a subir y le dije como, wow, qué maldita nostalgia. No lloramos, pero sí como que nos estuvimos acordando de todas las cosas que pasamos ahí y no sé, es tan raro porque creo que en esos momentos yo sí era consciente, las dos, porque las dos lo decíamos, cuando nos platicábamos nuestros sueños y así, nos recordábamos constantemente como, ya no vamos a estar aquí, no por otra cosa, ¿no? O sea, sino porque todo va a ir avanzando sobre lo que tú vayas caminando, ¿no? Y decíamos, pues si estos espacios, estos lugares físicos no son parte de lo que queremos, eventualmente ya no vamos a estar aquí. Y pensábamos en lo desquaceradas que estábamos y también decíamos eso, como en algún punto ya no vamos a estar tan desquaceradas y a mí ya me está llegando ese tiempo y creo que ella también. Entonces, no sé, creo que este video solo lo hice como para recordarme, dejar aquí en el internet las cosas que me llenan el ser de nostalgia y de ese sentimiento que para mí es la nostalgia tan extraño entre valorar lo que estoy viviendo, valorar lo que viví, cómo la nostalgia me ha llevado a resignificar mucho mi vida, a pensar en ciertas etapas como más bonitas de lo que a veces lo veo, pero también de pensar en, de hacer esa conciencia de lo que es hoy, no va a ser siempre. Y no sé, creo que la maldita nostalgia nos golpea a todos y solo quisiera hacer un poco ese ejercicio de, de pensar en las cosas que te dan nostalgia y por qué. Siempre pensarlo como en, preferentemente creo, en ese sentimiento de lo bonito, de lo positivo, que no es todo, pero creo que las cosas malas no merecen
la nostalgia. Las cosas tortuosas no merecen ese extrañar o ese decir, qué bonito sería volverlo a vivir. Solo piensa en esas cosas. Creo que para mí, el, el verano en el que me tocó estar solita mucho tiempo fue que ni siquiera era que estuviera viviendo el mejor momento o algo así, o no era como, wow, estoy disfrutando tanto este verano que lo voy a extrañar. O sea, sí, pero no porque si tú me vieras fueras a decir, lo está disfrutando. Solo era una morra tomando agua de avena y viendo videos y ya. Pero eso para mí era muy disfrutable. Creo que bueno, esa temporada me da nostalgia porque pienso en cómo fui aprendiendo a convivir conmigo misma y cómo fui dejando que otras cosas me acompañaran, no forzosamente todo el tiempo la gente. Y no sé, creo que eso también es algo que puede hacernos interpretar el pasado diferente. Decir, wow, este, estoy aprendiendo aprender a ver esa parte de, aunque algo haya sido difícil, pensar en quién estuvo contigo y cómo estuviste tú contigo misma. No sé, solo quería venir a decir qué maldita nostalgia el día de ayer. Y si eres tan nostálgico como, como yo, piensa en eso, sentir esa nostalgia por lo que estás viviendo ahora. Porque no hay que idealizar el pasado, pero, y tampoco el futuro, que es algo en lo que yo caigo, ¿no? Pero si ese sentimiento es tan constante en ti, creo que siempre se puede transformar para que te ayude a pensar en lo que es más importante, porque es lo único real, que es el presente. Y ya, no sé, maldita nostalgia, pero permítanse sentirla y conocerla y decir, a ver, ay, yo bien cerca con el micrófono, y ver qué tiene que enseñar, como todos los sentimientos. Y ya.